¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video en el que junto a mi compañera Carol Tatiana Culma Martínez y John Sebastián Trujillo Hernández les estaremos hablando sobre el análisis de la obra literaria Relato de un náufrago. El 26 de febrero de 1955, el señor Luis Alejandro Velasco junto a su esposa Mary Adres y su mejor amigo se dirigieron hacia el cine a ver una película llamada El Motín, que era muy de moda ese año y que trataba sobre un naufragio que ocurrió cerca de una isla. Esta película hizo que tuvieran malos presentimientos en el viaje que tendrían al día siguiente. Al día siguiente partieron de Panamá en el destructor Caldas, el cual cerca del Caribe ocurrió una tormenta la cual hizo que las brisas y las olas incrementaran su estatura e hicieron que el barco naufragara en las islas del Caribe. A las 11:45 naufragó el destructor Caldas y de los 8 tripulantes que iban en el destructor sobrevivieron uno nada más, que fue el señor Luis Alejandro Velasco, que encontró una balsa de color blanco y se subió a ella durante 10 días a la deriva del mar del Caribe. Cada día que pasaba era una tortura para él, ya que el hambre y la sed lo hacían ver alucinaciones hacia el horizonte de barcos y aviones que se aproximaban a él. Y cada vez que veía estas alucinaciones le daban más esperanzas y motivaciones de seguir luchando por la vida. Hasta el día 10º que gracias a sus motivaciones y esperanzas dieron frutos, ya que se aproximó a una isla en la cual lo vio una señora de color negro que inmediatamente salió corriendo a pedir ayuda y inmediatamente llegó un señor de cabello blanco y trajo 2 burros consigo y lo subieron a los burros y lo llevaron a la aldea más cercana. Ahí las mujeres lo alimentaron por 2 días con agua y azúcar porque no sabían qué comida darle, porque ningún médico le había recetado alguna comida para él. Hasta cierto momento en el que llegó una camioneta y lo llevó hacia el hospital más cercano, el cual le hicieron curación y él se convirtió en un héroe nacional, logrando varios premios y medallas. Fin. La enseñanza que nos arroja esta lectura es que pese a las condiciones y dificultades que tengamos en nuestra vida cotidiana, debemos aprender a superarlos y afrontarlos de la mejor manera posible para poder lograr y mejorar nuestro futuro y lograr cumplir nuestras metas y sueños para lograr y mejorar nuestras condiciones de vida. Este texto guarda mucha coherencia, ya que desde el inicio nos habla de cómo ocurrió el naufragio. En el desarrollo nos habla cómo el don Luis Alejandro Velasco pudo superar sus dificultades y en el final nos llega con la noticia de que lo pudieron rescatar y se convirtió en un héroe nacional. Para mí tiene mucha coherencia. Una conclusión que me da este texto es que Luis Alejandro Velasco, pese a las condiciones y dificultades que tuvo en el naufragio, él la supo afrontar y superar de una manera, ya que esto le dio frutos y lo pudieron encontrar. Crítica de la obra literaria. Esta obra literaria es muy buena, ya que tiene una buena trama, es interesante y maneja un muy buen lenguaje. Me gustó mucho, ya que pues es muy entendible y pues es muy recomendable. La textualidad.
A mí me gustó esta pregunta que dice, ¿qué tal si nos sucediese una cosa como esa? Ya que en el libro, cuando uno lo lee, es que cuando le meten una trama a la historia y uno como que queda, ¿qué tal si a uno también le pasaran estas cosas o así? Biografía de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1927 y murió en México en el 2014. Fue un novelista colombiano, ganó un premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Algunos de sus libros fueron 12 cuentos peregrinos, 100 años de soledad, La hojarasca, El general en su laberinto, Noticias de un secuestro, La mala hora, Crónica de una muerte anunciada, entre otros. Gabriel José de la Concordia García Márquez, conocido como Gabriel García Márquez, fue un escritor, guionista y periodista colombiano. Su obra de ficción introdujo a los lectores al realismo mágico, un género que combina la narración más convencional con elementos de fantasía. García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia. Hijo de Luisa Santiago y Gabriel Eligio, era el mayor de 12 hermanos. El joven García Márquez se crió con sus abuelos maternos, Tranquilina Iguarán Cotes y el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, hasta los 8 años. Se pasó la infancia escuchando las historias familiares, reminiscencias militares de su abuelo, las historias llenas de fantasía de su abuela y las aventuras amorosas de sus padres, que más tarde lo inspirarían en muchas de sus obras. Desde pequeño le gustaba escribir, creaba cuentos y pequeños artículos para publicar en revistas juveniles. Gabo, como lo llamaban sus familiares y amigos, comenzó a estudiar la carrera de Derecho en Bogotá, presionado por sus padres. La verdad es que no le gustaba demasiado y empezó a publicar sus primeros cuentos en el periódico El Espectador. Tras el llamado Bogotazo, en 1948, una serie de disturbios llevados a cabo en la capital del país como consecuencia por el magnicidio del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, la ciudad se sumió en una ola de violencia. Esta etapa tendrá su reflejo en la literatura de García Márquez y en la de sus coetáneos. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero del periódico El Universal. Durante su etapa universitaria conocería a Mercedes Barcha, con la que se casaría años después y tendría 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. En 1950 desistió de convertirse en abogado y se centró en el periodismo. Se traslada a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo, y también se convirtió en parte de la Asociación de Amigos de la Literatura Grupo Barranquilla, con Germán Vargas, Álvaro Cepeda, Alfonso Fuenmayor y Ramón Viñes, entre otros. En 1954, convencido por su amigo Álvaro Mutis, García Márquez regresa a Bogotá para trabajar en El Espectador como reportero y crítico de cine. Gabo desarrolló un interés particular por la televisión y el cine. A lo largo de su vida participó como guionista, mecenas y permitió la adaptación de su obra a las pantallas. Mientras trabaja en el periódico, publica su primera novela, La hojarasca, y un extenso reportaje por entregas, Relato de un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del momento. Fue enviado como corresponsal a Europa, donde se quedó recorriendo el continente. Estuvo en París, visitó Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia y la Unión Soviética. A su vuelta a América en 1958 se casó y se convirtió en director de la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Al año siguiente viaja a Nueva York como corresponsal, pero pronto renuncia tras tener problemas con el exilio cubano. Se mudó a México y publica su segunda y tercera novela, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Durante meses, García Márquez se encerró en su casa de la Ciudad de México para completar su novela 100 años de soledad, que fue publicada en 1967. El autor fue aclamado internacionalmente por la obra, que vendió decenas de millones de copias en todo el mundo. Durante las siguientes décadas escribiría varias novelas más,
entre ellas Crónica de una muerte anunciada y El otoño del patriarca, y también saldrían a la venta volúmenes de cuentos y relatos. En 1970 se trasladó a Barcelona con su familia, donde estaría hasta 1975, cuando regresa a México. En 1982 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Unos años más tarde publicaría El amor en los tiempos del cólera, inspirada en la historia de amor de sus padres. En sus últimos años, García Márquez escribió sus memorias, Vivir para contarla, y 2 años más tarde publicaría su última novela. El escritor había sido diagnosticado con cáncer linfático a finales de los 90. Tras una recaída, murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014, a los 87 años. Sus obras han logrado la aclamación por parte de la crítica y un gran éxito comercial. Gabriel García Márquez es considerado uno de los autores más importantes del siglo XX y un genio de la literatura universal. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!